Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están? Es un grato placer para mí poder compartir esta noche con ustedes y poder compartirles un pequeño seminario acerca de la interpretación de la Escritura. Y quiero comenzar a hablarles acerca del método, de la forma que se usa para hacer las cosas. El Señor siempre dijo o dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de Él. Y ustedes se dan cuenta de que hay muchas religiones. Están los mormones, están los testigos de Jehová, están los evangélicos también, están los católicos, porque cada quien interpretó la Biblia a su manera y cada quien hizo su religión. Pero el Señor dice que Él no vino a establecer una religión. O sea, realmente Él no vino a establecerla, aunque literalmente no lo dijo. Pero sí dijo: yo soy el camino, yo soy la ruta, yo soy el molde, yo soy el ejemplo para que ustedes puedan llegar al Padre. Entonces, se han hecho muchas. La Biblia es una sola. El autor de los libros, de cada libro de la palabra de Dios, simplemente quiso decir una sola cosa y todo el mundo le da la interpretación que quiere. Los adventistas le dan la interpretación que quieren y cada uno le da la interpretación a la Biblia y hay una sola interpretación para ella. Entonces yo lo que quiero con este seminario es que ustedes, así como yo lo he sabido aprovechar, quiero que también ustedes aprovechen. Este es un excelente recurso para que a la hora de la interpretación de la Escritura usted pueda hacer una exégesis correcta, completa de las Escrituras sin lugar a equivocación, porque usted va a tener con usted al autor de la Biblia, que es el único autor de un libro que está cuando el lector lo lee. Es Dios a través de su Espíritu Santo. Bueno, entonces yo quiero comenzar a hablarle acerca de los métodos, del método. Hay 3 métodos. El no hacerlo correctamente va a traer esos errores. El primer método del cual le quiero hablar es el método alegórico. Este método surge como inspiración, que viene por inspiración de la filosofía griega. Y imagínese usted que el exponente de este método es San Agustín. Él era un monje, fue influenciado por un tal Orígenes. Este hombre también era un sacerdote, estaba al frente de todo lo que se refería a la enseñanza. Entonces, la enseñanza de la Escritura, pero usando el modelo católico. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando viene un hombre llamado Martín Lutero se enlista, pues se enrola, como dice uno, en las filas del monasterio en Alemania. Y entonces él comienza, las escrituras eran muy poco, la gente era tenía muy poco acceso, ellos no le daban acceso, los católicos no le daban acceso a la palabra de Dios. Entonces, bueno, ¿qué sucedió? Que ellos entonces, como eran los dueños de la palabra, de las escrituras, nadie tenía acceso, ellos hacían con eso lo que querían. Y surgió una época de oscurantismo, donde la palabra, como no tenía acceso y ellos le daban la interpretación que ellos querían, al punto de que ellos vendían las indulgencias, que era, si a ti se te moría un familiar, entonces ellos te decían que ellos podían sacarlo de ese purgatorio, pero tenías que dar cierta cantidad, te lo podían acercar al cielo, y así pues todo dependía del acercamiento, o sea, monetariamente pues debías pagar más y te lo sacaban, obviamente te lo sacaban de allí. Bueno, entonces este método da pie a mucha especulación, porque ellos espiritualizan todo. Entonces, si el autor, el exégeta, el que interpreta la escritura, le surge una fantasía, una idea loca con respecto a un pasaje de la Biblia, un texto bíblico, pues ellos simplemente le daban rienda suelta. Y no hay mayor ejemplo, no sé si ustedes lo han tenido la oportunidad de oír un predicador hablar acerca de las piedras lisas que fue a buscar David al arroyo. Cualquiera, yo he oído más de uno. Tomó la primera piedra, era la piedra de la decisión, la piedra de la valentía, y le ponía un nombre a la piedra, así, haciendo uso indiscriminado de la palabra de Dios, y eso no es lo que quiere decir el autor. Entonces, espiritualizando todo. Es cierto que en la Biblia hay alegorías como figuras retóricas. No quiero que se vayan a cerrar, cónchale, que ya viene con eso de figuras retóricas o figuras literarias. Eso lo vimos nosotros cuando estudiábamos en el liceo, estudiamos en la secundaria. Entonces, y quizás no le dimos mucha importancia a esto. Y yo no pretendo darles una clase de lingüística, ni de gramática, ni nada por el estilo. Yo simplemente quiero que noten que a la hora de interpretar, la persona más importante para ayudarte es el Espíritu Santo, es Dios contigo. Y lo segundo
es darte esta herramienta para que tú la utilices favorablemente a la hora de tú escudriñar la escritura. Porque ¿qué sucede? Comenzamos a leer y pronto nos desanimamos, porque cuando comenzamos a leer, yo voy a empezar a leer desde Génesis y comienzo a leer desde Génesis, pero hay un momento donde me tranqué y ya no puedo avanzar porque no entendí nada. Imagínate tú si comienzas a leer el libro de Mateo y comienza la genealogía de Jesús y eso te aburre y no entiendes, pero ahí hay una riqueza tan extraordinaria que si tú le pones, si tú usas la herramienta, te vas a dar cuenta de lo rico en enseñanza que hay allí. Es profunda la enseñanza, pero muy maravillosa. Entonces, yo lo que pretendo también es que a la hora de que tú escudriñes las escrituras, tú puedas entender que esto no es la panacea, lo que resuelve todo, no. El Espíritu Santo es quien te va a guiar y te va a llevar a toda verdad. Entonces, tú lo que tienes que hacer es orar a Dios, como hace uno cuando uno va a estudiar la palabra. Ora a Dios, después que ora a Dios, pues usa sus herramientas. El Espíritu Santo nos va a facilitar, nos va a ayudar y nos va a dar la mayor comprensión para ello. Entonces, lo que le vengo diciendo de la figura retórica, que es lo mismo decir la figura literaria, entonces nos vamos a encontrar de que hay alegorías, ¿verdad? Y yo les voy a dar una explicación muy sencilla de una alegoría, y que también en la Biblia las hay, y entonces tú no puedes interpretar una alegoría, una figura retórica, sino buscarle el sentido de lo que quiere decir esa figura, ¿verdad? Porque cuando tú lees los pámpanos, las ramas, estás leyendo en el libro de Juan 15, dice, el Señor le está dando una enseñanza a los discípulos y le está diciendo que el que vive apegado a la vid, ¿verdad? Puede vivir bendecido, el que permanece en él. Entonces, pero separado de él, nada podemos hacer. Entonces, es como que muy básica una enseñanza donde él te está poniendo esa alegoría para que tú puedas comprender en algo que tú visualmente lo ves en tu casa, o en un árbol. Tú cortas una rama, la pones allá lejos y a los pocos días está seca. Entonces, tal cual, esas ramas son los pámpanos. Entonces, el pámpano tiene que estar pegado a la vid. En este caso era una vid, pero puede ser cualquier árbol. Entonces, como estaba quizás cerca de un campo de vid, ellos manejaban, ellos sembraban todo esto, ellos conocían muy bien de qué hablaba. Entonces, te vas a encontrar en la Biblia una alegoría como la vid y los pámpanos. Los pámpanos somos nosotros, Él es la vid, debemos vivir apegado a Él. Dice la palabra de que Él nos poda para que nosotros llevemos fruto. Y es cierto, a veces hay que cortarle ramas hojas a la rama o ramas al árbol para que demos fruto. Entonces, vienen pruebas, vienen situaciones para afirmar nuestro carácter, y ahí está una enseñanza completa. Entonces, ahora, para que tú comprendas bien, perfectamente, una alegoría, utilizamos símbolos. Y yo dice, es una historia, una imagen para representar un significado más profundo. Te pongo un ejemplo. Eso es una alegoría. La alegoría de la libertad. En Nueva York hay una estatua, y en esa estatua, la estatua tiene en una mano, tiene la fecha de la independencia de Estados Unidos, 1500, no sé qué cuánto. En la otra mano tiene una antorcha encendida. Esa antorcha, yo creo que los que han ido allá saben que pueden subir hasta la antorcha. Entonces, esa antorcha es la luz, tiene luz. Entonces, esa es la luz de las naciones, porque en su cabeza tiene una corona de 7 puntas que representan los 7 mares y los 7 mares. Entonces, y 7 continentes. Entonces, para representar que la luz, la libertad es un derecho de todo. Y bueno, y ustedes saben que Estados Unidos se ha caracterizado por ser la cuna de la libertad, pues, de los derechos y todo aquello. Entonces, en el pie tiene una cadena rota con una bola de hierro. Entonces, ¿qué sucede? Que todos los elementos de esa figura representan la libertad, y eso es una alegoría. Tenemos también la alegoría de la justicia, donde una mujer está con los ojos tapados, tiene en una mano una balanza y en el otro tiene una espada, y cada elemento tiene un significado, y ese significado en conjunto significa la justicia, que la justicia es ciega, o sea, en el sentido de que no tiene que mirar a nadie, todo es por igual, tiene que tener firmeza en las decisiones, y la balanza habla de un equilibrio y de justicia, pues. Entonces todos los elementos representan una alegoría. Entonces, ¿qué sucede? Que este método trata de espiritualizar todo, y todo no es una alegoría. Hay alegorías en la Biblia como figuras retóricas, que es lo que te acabo de explicar, como la vid y los pámpanos, y ahí creo que el hijo pródigo, y hay otros más. Entonces hay muchas alegorías en la Biblia. Entonces, ¿de qué se trata esto? De que cuando tú te encuentres una figura retórica, entonces tú puedas decir, yo tengo que buscar el sentido de lo que quiere decir esa alegoría, pero
no es que yo voy a alegorizar todo, no es que yo voy a espiritualizarlo todo. O sea, que se me viene una idea a la cabeza y yo derrocho mi mente y mi fantasía que se vienen a la mente y entonces interpreto la palabra como quiera. He visto muchos predicadores haciendo este tipo de cosas. En las guedejas de Sansón, agarran una guedeja, es una cosa, y van nombrando las guedejas. Y hacen una predicación con eso. El autor de la palabra de Dios, de cada autor, de los 40 autores, ellos, cada uno quiso decir una sola cosa. Cuando Dios escribió esa palabra inspirada por el Espíritu Santo, tenían una sola interpretación. Ahora quiero hablarles del método hiperliteral, o oígase bien, y no literal, hiperliteral o literalista. Este método es contrario al otro alegorizan todo, y no toman en cuenta las alegorías. Cuando hay alegorías en la Biblia, todo lo interpretan literalmente. Entonces este método también está totalmente tergiversado. Yo he oído hablar en Josué 1:3 cuando dice: todo lo que pisare la planta de mi pie será mío. Le dijo Moisés a Josué: todo lo que pisare la planta de tu pie será tuyo. O sea, el Señor lo que quiere decir allí, Josué iba a entrar, era el que Moisés ya había muerto, y él era el que iba a introducir el pueblo a la tierra prometida, a Canaán. Entonces, pero el Señor le está diciendo: todo lo que pise la planta de tu pie, tú te lo tienes que ganar. Pero yo te lo voy a dar, yo voy a estar contigo. Imagínate tú el respaldo que tiene Josué. O sea, él tenía que pelear, pero la victoria estaba asegurada, porque Dios iba a estar con él en cada batalla. Entonces Josué, cuando entra, comienza a tomar cada terreno que él lograba echar fuera, tenía que echar fuera los siete ciudades, tenía que echar fuera. Entonces Jebuseo, Amorreo, un poco de gente. Entonces muchos pueblos. Entonces 7 ciudades él tenía que echar para poder hacer toma de la tierra prometida. ¿Qué hace la gente? Entonces la gente toma esa palabra como que es para ellos, y entonces empiezan a hacer interpretaciones acerca de la palabra de Dios a su manera, pues lo leen todo literalmente. Entonces en la palabra de Dios, como le dije, hay alegorías también, hay figuras literarias. Entonces este método fue fundado por los rabinos, por los rabinismos. Tertuliano fue su propagador. Entonces, por causa de este método, con este método entra el legalismo. Las cosas son así, entra la disciplina, no hay misericordia a la hora de poner disciplina. La gente que comete un error, esa gente prácticamente es execrada, y si es posible no lo trate. Entonces son muy rudos. Entonces va por encima la tradición de los ancianos, y Jesús estuvo muy en contra de todo esto. En nuestro tiempo, muchos de nuestros ministros, por usar este método en la interpretación de la Escritura, pasan a ser muy indolentes. Es lo que le vengo diciendo. Ellos ponen disciplina y ellos no se fijan de que cuando nosotros vamos a exhortar a alguien, tiene que exhortarse. La misma palabra nos dice cómo debemos hacerlo. Debemos hacerlo con cuidado, ¿verdad? Con amor. Los ministros están exponiendo de una manera equivocada por no conocer y no tomar en cuenta las reglas de interpretación, pasando a ser extremadamente legalistas. El rabinismo, al usar el método hiperliteral o literalista, se olvidaban el espíritu de la ley, que siempre tenía el amor de Dios, la palabra de Dios. Aunque el Señor siempre nos aconsejó, siempre el espíritu de la ley, de la palabra de Dios, siempre lleva implícito el amor, la misericordia. Y ellos no. Ustedes ven que hay gente que es ruda a la hora de poner una disciplina. Entonces, uno de los ejemplos, y yo recuerdo que el pastor de nosotros siempre nos decía que ellos eran literalistas, pues, porque ellos aplicaban la disciplina tal cual como fue, o sea, como dice la palabra en Proverbios 13:24: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, y el que lo ama desde temprano lo corrige. Entonces había que pararse bien temprano en la mañana y echarle una pela, y su mamá le aplicaba la misma. Dice el Proverbio 3:3: nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello y escríbela en la tabla de tu corazón. Y por último, tenemos el método gramático, histórico o literal. No se puede confundir literalista ni hiperliteral. Este es el método gramático, histórico, literal. Este método es el método que usó Esdras, que usó Jesús, que usaron los apóstoles, que usaron correctamente. El más destacado, el que ha sido más destacado para propagar este método, ha sido Teodoro Moxuestia. Bueno, él toma muy en cuenta las figuras literarias, la gramática, armonía profética, la cultura, y todo esto lo toma muy en cuenta. El método nació en Antioquía. El método de interpretación en Antioquía fue donde se reunieron piadosos maestros de la palabra, quienes siguieron los pasos de Esdras, de Jesús y de los apóstoles. ¿Y por qué le digo de Esdras? Porque recuerden que ellos, el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, y ellos estuvieron en Babilonia, 70 años cautivos, en cautiverio allá.
Y cuando regresan de allá, imagínense, si un niño se fue bebé, si se fue bebecito, regresa de 70 años, ya un anciano, ha pasado toda una vida. Si se fue de 15, regresa de 80 y pico de años. Y así pues saque la cuenta. Entonces, una generación fue allá y perdió. Ellos perdieron toda conexión con su cultura, con su idioma. Ahí aprendieron el arameo. Entonces, cuando ellos regresaron en 3 oleadas. Cuando Nehemías fue y habló con el rey, le dijo que él quería regresar estaba muy triste porque él necesitaba regresar a su pueblo, a su tierra, pues para restaurar la ciudad, para restaurar el templo, que sus hermanos de raza pues estaban en mala situación. Y bueno, y ahí fue donde el rey le permitió, le dio carta para que le favorecieran con materiales y para que él pudiera hacer todo aquello que él se había propuesto. Y esta gente regresó, restauraron todo, restauraron el templo, hicieron todo lo que tenían que hacer. Pero cuando todo estuvo en orden, Esdras, acuérdense que Esdras era escriba, y Esdras le enseñaba la palabra. Él reunió a todo el pueblo y abrió las escrituras para que ellos conocieran. Y era tanto el pueblo que él colocó líderes, pero ahí se levantó, como dicen, un púlpito, y allí él se paró para empezar a enseñar la palabra, y ellos oían la palabra de Dios. Y dice la palabra en Nehemías 8:8 que él leía y le enseñaba, le daba el sentido de lo que quería decir. Tú lo ves que igual nos pasa a nosotros, tanta distancia de tiempo entre ellos en cuanto a cultura, que no es nuestra cultura. Ellos son orientales y nosotros occidentales. Tenemos una mente occidentalizada y no entendemos muchas cosas. Entonces, nosotros tenemos que conocer de cultura, y hay muchas cosas que suceden y que se nos habla en la palabra de Dios que no la entendemos. ¿Por qué no la entendemos? Porque no entendemos la cultura. Entonces, por esta razón, nosotros necesitamos estudiar, escudriñar, estudiar filología, que tiene que ver con la cultura de los pueblos. Tenemos que estudiar habían modismos que en el caso de ellos eran hebraísmos, porque ellos eran hebreos. Entonces, modismos hebreos, como tenemos nosotros los venezolanos, tenemos nuestros modismos, ¿verdad? Yo puedo decir, voy a matar un tigrito, y ustedes allá no me van a entender. Solamente los venezolanos entendemos cuando decimos voy a matar un tigrito, es que voy a hacer un trabajo ahí rapidito y me voy a ganar el dinero rápido también. Entonces voy y mato el tigrito. Un japonés me oye y me dice, esta señora está loca, ¿cómo ella va a matar un tigre? Entonces, ¿entiendes? Estos son modismos. En Perú hay modismos que yo no los entiendo. Quizás dicen una palabra y yo no entiendo. En Colombia también los hay, en Chile los hay, en España los hay. Entonces, en todas partes hay modismos. Bueno, voy a darle 1 o 2 reglas para terminar el tema. Las reglas de interpretación son para el intérprete, como la herramienta para un mecánico, la caja de herramientas para un mecánico. Un mecánico puede saber cuál es la falla de un automóvil. Puede oír, no, eso es tal cosa, ese es esto. Pero si él no tiene las herramientas, no puede hacerlo. Igual sucede con las reglas. Ya vimos los métodos que usa cada quien para interpretar la escritura. Entonces, ahora vamos a ver las reglas de interpretación. Y las reglas funcionan como esto. Un médico va a operar, necesita su equipo instrumental, ¿verdad? Para operar. Necesita pinza, necesita aguja, necesita una cantidad de cosas. El pintor igual necesita las pinturas, o necesita pinceles, necesita todo su instrumental. Y nosotros necesitamos este instrumental. Pero lo primero que nunca se le va a olvidar es el Espíritu Santo. Él nos va a llevar a toda verdad. Y las herramientas son para usarlas. La primera regla, la regla fundamental dice que la Biblia en su idioma original se interpreta a sí misma. La Biblia se interpreta, que no necesita interpretación, porque si la lees en hebreo, ya estás entendiendo todo. Si la lees en griego, igual, y en arameo, porque hay algunas palabras en arameo. Cuando dice Eli, lama sabactani, entonces está diciendo Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Eso está escrito en arameo. Y hay algunas palabras allí en arameo. Entonces, la regla fundamental habla acerca de que ella se interpreta a sí misma. Por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo. Nosotros, cuando he visto muchos predicadores que ellos dicen en el libro de Mateo 5, el libro de Mateo 5, voy a buscarlo por acá. Mateo 5, habla de que así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y Jesús dice en las enseñanzas que Él da, las primeras enseñanzas de Jesús, dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. O sea, cuídate de no
hacer que te vea la gente cuando estás haciendo bien a otro, porque ya tienes tu recompensa, ya te vieron y van a decir, oye, qué bondadosa esa persona, y te van a tener por bueno y por bondadoso y te van a aplaudir por eso. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu mano de izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna en secreto, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. De modo que la palabra que nosotros acabamos de leer en Mateo 5, o sea, que esto no se trata, o sea, pareciera que hubiera una contradicción, y la Biblia no se contradice de ninguna manera, siempre hay un sentido. Entonces, ¿de qué se trata? Si yo no puedo tratar de explicar un texto que está oscuro, porque ya me trae como una oscuridad. Me dice, para que la gente vea mi obra, pero aquí dice que yo no debo dar para que me vean, debo dar sin que nadie me vea, que me vea Dios. Entonces, está muy claro, y yo no voy a explicar un texto oscuro con uno que ya está claro, ¿cierto? Entonces, no se contradice. Yo tengo que buscar entonces en qué sentido quiere decir el Señor en cuanto a las obras.